Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Primer segmento de la sección 23, llamada Las carnes. El régimen a base de carnes, un resultado del pecado. Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido que la raza humana debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido, y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. La gente que vivió antes del diluvio comía alimentos de origen animal y gratificaba su apetito hasta que se colmó la copa de la iniquidad y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición terrible. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán sobre la tierra a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Depravación de los antediluvianos. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Comían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron delante de Él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. El fracaso y la pérdida espiritual de Israel. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal. Hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento y de sus murmuraciones acerca de las ollas de carne de Egipto, les fue concedido alimento animal, y esto únicamente por poco tiempo.
Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Esto siguió siendo causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. El uso de la carne de cerdo quedaba prohibido, como también el de la de otros animales, de ciertas aves y de ciertos peces declarados inmundos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. Solo podían consumirse las reses sanas. Ningún animal desgarrado, mortecino o que no hubiera sido cuidadosamente desangrado podía servir de alimento. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en el plan de la alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. No alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara, ni cumplieron los designios divinos. El Señor les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Salmos 106:15. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. El régimen sin carne ha de modificar el temperamento. El Señor le dijo claramente a su pueblo que recibiría todo tipo de bendición si guardaba sus mandamientos y era un pueblo peculiar. Amonestó a sus hijos por medio de Moisés en el desierto, especificando que la salud sería la recompensa de la obediencia. El estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo y en forma especial con la salud de los órganos digestivos. Por lo general, el Señor no proveyó para su pueblo alimentos a base de carne en el desierto, porque sabía que el uso de ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos. Les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Rebelión y castigo. Dios continuó alimentando a la hueste de los hebreos con el pan que llovía del cielo, pero ellos no estaban satisfechos. Su apetito depravado exigía imperiosamente carne, que Dios en su sabiduría no les había provisto. Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él ha controlado el apetito en gran medida desde el tiempo en que logró el éxito en el experimento que hizo con Eva, al inducirla a comer la fruta prohibida. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. Este descontento pronto afectó casi la totalidad del pueblo. Al comienzo Dios no complació su apetito pecaminoso, sino que hizo que sus juicios cayeran sobre ellos y consumió a los más culpables por medio de los rayos procedentes del cielo. Este castigo, en lugar de humillarlos, al parecer tan solo aumentó sus quejas. Cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba a la puerta de sus tiendas y que se quejaba por sus familias, quedó muy disgustado. Presentó delante del Señor las dificultades de esta situación y el espíritu revoltoso de los israelitas y la posición en la cual Dios lo había colocado ante el pueblo,
la de un padre protector, quien debía sentir en carne propia los sufrimientos del pueblo. El Señor indicó a Moisés que reuniera delante de él a 70 ancianos, que él identificara como ancianos del pueblo. No debían ser solamente personas de edad avanzada, sino hombres de dignidad, sano juicio y experiencia que estuvieran calificados para ser jueces u oficiales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Números 11, 16 al 33. En este caso el Señor dio al pueblo lo que no era para su mayor bien, porque éste lo quería tener. Ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. Se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que los perjudicarían. Su apetito depravado los dominó, y Dios les dio carne como deseaban y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. Fiebres ardientes destruyeron un gran número del pueblo. Los que habían sido más culpables en sus murmuraciones murieron tan pronto como probaron la carne que habían codiciado. Si hubieran aceptado que el Señor les eligiera los alimentos, y si hubieran estado agradecidos y satisfechos por los alimentos que podían comer en abundancia y sin perjuicio, no habrían perdido el favor de Dios, ni habrían sido castigados por su murmuración rebelde cuando gran número de ellos pereció. El propósito de Dios para Israel. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán para que constituyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Consideremos los medios por los cuales Él quería realizar esto. Los sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien tanto de ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida,
Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y a Eva en el Edén. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito, en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano, pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él había establecido para ellos y de recibir las bendiciones que habrían sido suyas. Murmuraron bajo las restricciones de Dios y codiciaron las ollas de carne de Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto les acarreó una maldición. Un ejemplo para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 6 y 11. La Iglesia en general en Battle Creek no ha sostenido el instituto por su ejemplo. Sus miembros no han honrado la luz de la reforma pro salud practicándola en el seno de sus familias. La enfermedad que aquejó a muchas familias en Battle Creek no necesitaría haberles sobrevenido si ellas hubieran seguido la luz que Dios les diera. A semejanza del Israel de antaño, han desatendido la luz y no veían mayor necesidad de restringir su apetito que la que vio el Israel antiguo. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como dicen muchos hoy, moriremos sin carne. Dios les dio carne al rebelde Israel, pero su maldición estaba sobre ella. Miles de ellos murieron, mientras la carne que habían deseado aún estaba entre sus dientes. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño, y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. ¿Cómo podemos decidir en forma tan indiferente, eligiendo nuestra propia conducta, siguiendo lo que nuestros propios ojos ven y apartándonos más y más de Dios como hicieron los hebreos? Dios no puede hacer grandes cosas en favor de su pueblo debido a la dureza del corazón y la pecaminosa incredulidad. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda generación los que temen al Señor y obran con justicia son aceptados por Él, en tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su favor o las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y andan en ella. Los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transformarán en maldiciones y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicios. Dios quiere que aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, que era su pueblo peculiar y escogido, pero que provocó su propia destrucción al seguir sus propios caminos.
Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Estos constituyen su pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en su palabra. El caso de Daniel y de sus 3 compañeros contiene sermones sobre la reforma pro salud. Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a quienes no les concedió un régimen a base de carne para su propio bien. Los alimentó con pan del cielo, pan de nobles comió el hombre, pero ellos estimularon su apetito terreno, y cuanto más concentraban sus pensamientos en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban la comida que Dios les daba para mantenerlos en un buen estado de salud física, mental y moral. Anhelaban las ollas de carne, y en esto hicieron lo mismo que lo que muchos hacen en nuestros propios días. De vuelta al régimen original. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni 1 gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio, y tengan ellos mismos y enseñen sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Si obramos guiados por los principios en cuanto a estas cosas, si como reformadores cristianos educamos nuestro propio gusto y colocamos nuestro régimen en armonía con el plan de Dios, podremos influir en otras personas en esta materia, lo cual será agradable para Dios. El principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben suplirse, pero ¿es necesario que debido a esto el hombre sea dominado por el apetito? ¿Continuarán quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso, esas mismas personas que tratan de ser santas, puras y refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles celestiales? Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado, y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos, y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben que son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descanse
Es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como de otros alimentos perjudiciales. Hay abundancia de otras cosas que podemos usar para sostener nuestra vida, que son sanas y buenas. Perfeccionando la santidad. Deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La Reforma Pro Salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. En todas nuestras obras debemos obedecer las leyes que Dios ha dado para que las energías físicas y espirituales puedan obrar armoniosamente. Los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el Evangelio y, sin embargo, no estar purificados ni santificados. Los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y beber, no sea que hagan sendas torcidas para sus pies desviando al cojo, los que son débiles en la fe del camino. Si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad complaciendo sus hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Los que se complacen en comer carne, en tomar té y en la glotonería, están sembrando semillas cuya cosecha será dolor y muerte. Los alimentos no saludables colocados en el estómago fortalecen los apetitos que combaten contra el alma, y así se desarrollan las propensiones inferiores. Un régimen a base de carne tiende a desarrollar la animalidad. El progreso de la animalidad disminuye la espiritualidad y hace que la mente resulte incapaz de comprender la verdad. La palabra de Dios nos amonesta claramente que a menos que nos abstengamos de la concupiscencia de la carne, la naturaleza física será puesta en conflicto con la naturaleza espiritual. El acto de comer lujuriosamente está en pugna contra la salud y la paz. Así se establece una guerra entre los atributos más elevados y los más bajos del hombre. Las propensiones inferiores, poderosas y activas, oprimen el alma. Los intereses superiores del ser son puestos en peligro por la indulgencia de los apetitos no sancionados por el cielo. Los que pretenden creer la verdad han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de manera que Dios y su causa no sean de ninguna manera deshonrados por sus palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de carne. ¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 años el mensaje de que si sus hijos deseen tener sangre pura y mentes claras, deben abandonar el uso de la carne, si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje? Por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. Los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes que los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente.
Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne, y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuye esto a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? El uso común de la carne de animales muertos ha tenido una influencia deteriorante sobre la moral así como sobre la constitución física. Una salud pobre en una variedad de formas revelaría ser resultado seguro del consumo de carne si pudiera rastrearse la causa del efecto. Los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión. No tienen evidencia de que andan en sendas seguras. No tienen la menor excusa por comer carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces, cuando se come carne, ésta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. Ojalá que todos pudieran discernir estos asuntos como me fueron presentados, todos aquellos que ahora son tan descuidados, tan indiferentes con respecto a la edificación de su carácter. Los que defienden el régimen a base de carne nunca abrirían sus labios para justificar un apetito que requiere la muerte de los animales. Tal régimen contamina la sangre en sus venas y estimula las propensiones animales inferiores. Debilita la percepción aguda y el vigor de pensamiento para entender a Dios y la verdad y para lograr un conocimiento de sí mismo. El consumo de carne es especialmente peligroso ahora. La carne no fue nunca el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los animales están enfermando cada vez más, y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Se han de preparar alimentos sanos, capaces de sostener la vida, a fin de que hombres y mujeres no necesiten comer carne. ¿Cuándo? Los que conocen la verdad harán su decisión en favor de los principios rectos para este tiempo y para la eternidad. ¿Cuándo serán fieles a los principios de la reforma pro salud? ¿Cuándo aprenderán que es peligroso comer carne? Se me ha instruido para que diga que si alguna vez el consumo de carne fue seguro, no lo es ahora. La luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto. Dios puede darnos otra cosa. Si conocierais solamente la naturaleza de la carne que coméis, si vierais los animales vivos cuya carne es tomada cuando se matan, os apartaríais con asco de la carne. Los mismos animales cuya carne coméis están frecuentemente tan enfermos que si se los dejara morirían por esa causa, pero mientras todavía está en ellos el aliento de vida, son sacrificados y traídos al mercado. Incorporáis directamente en vuestro organismo humores y venenos de la peor clase, y sin embargo no os dais cuenta de ello. Los animales sufren su efecto.
A menudo se llevan al mercado y se venden para servir alimento de animales que están tan enfermos que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los padecimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente de establos sucios, se engordan tal vez con productos averiados y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. Muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado. Arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios, calurientos y exhaustos, muchas veces faltos de alimento y de agua durante horas enteras, los pobres animales son arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los seres humanos. Muchos mueren de las enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. Sin embargo, no por esto el mundo parece actuar con más sabiduría. A menudo se matan animales que han sido transportados a través de una distancia considerable para faenarlos. La sangre se ha calentado, están llenos de carne y han estado privados del ejercicio saludable, y cuando tienen que viajar tanta distancia se enferman y se agotan, y en esa condición son sacrificados para el mercado. Su sangre está muy inflamada, y los que comen su carne comen veneno. Algunos no son afectados inmediatamente, en tanto que otros son atacados por dolores agudos y mueren de fiebre, cólera o alguna enfermedad desconocida. Muchísimos animales, cuyos dueños sabían que estaban enfermos, son vendidos para el mercado de la ciudad, y los que los compran no siempre ignoran este hecho. Especialmente en las ciudades mayores esto se practica en gran medida, y los que consumen carne no saben que están consumiendo animales enfermos. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en este estado, y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne. Algunos animales son inhumanamente tratados mientras se llevan al matadero. Literalmente son torturados, y después de haber soportado muchas horas de extremo sufrimiento, son sacrificados. Se han preparado cerdos para el mercado, aun mientras la plaga estaba en ellos, y su carne tóxica ha esparcido enfermedades contagiosas, y la consecuencia ha sido una gran mortandad. Los efectos físicos de un régimen a base de carne aumentan la propensión a la enfermedad y a la muerte repentina. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana, pero nosotros sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Los animales están enfermos, y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También cuando estamos expuestos a epidemias y a enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. Tenéis carne, pero no es buen material. Estáis en peor condición por esta cantidad de carne. Si cada uno de vosotros se restringiera a un régimen estricto que os haría perder de 12 a 15 kilogramos de vuestro peso total, estaríais mucho menos propensos a la enfermedad. El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Vuestro organismo se halla en un estado de inflamación preparado para la enfermedad.
Estáis propensos a ataques agudos de enfermedad y a una muerte repentina, porque no poseéis una constitución fuerte como para hacer frente y resistir a la enfermedad. Vendrá un tiempo cuando la fuerza y la salud que os habéis jactado de que poseíais resultarán ser debilidad. Sangre enferma. He sido instada por el Espíritu de Dios a presentar delante de varias personas el hecho de que sus sufrimientos y escasa salud tienen como causa el no haber prestado atención a la luz que les fue dada sobre la reforma pro salud. Les he mostrado que su régimen a base de carne, que creían que era esencial, no es necesario, y que puesto que ellos estaban formados de lo que comían, el cerebro, los huesos y los músculos se hallaban en una condición enferma porque vivían a base de carne de animales muertos, que su sangre se estaba corrompiendo por este régimen impropio, que la carne que consumían era enferma y su organismo entero se estaba tornando pesado y corrompido. Ingeridas como alimento, las carnes perjudican la sangre. Al cocinar carne con muchos condimentos y al comerla con pasteles y tortas suculentas, se obtiene sangre de mala calidad. El organismo está demasiado recargado para asimilar esta clase de alimentos. Los pasteles de carne y los encurtidos, que nunca debieran hallar cabida en un estómago humano, proporcionarán una sangre de pésima calidad. Y un alimento de mala clase, cocinado en forma impropia y en cantidad insuficiente, no puede formar buena sangre. Los alimentos suculentos a base de carne y un régimen empobrecido producirán los mismos resultados. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Hemos presentado el primer segmento de la sección 23 llamado Las carnes, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.